We want to begin with a word of prayer, Vamos a empezar con and una then we'll get oración into our study. y Father in vamos a heaven, comenzar. as we open your word, Padre Celestial, a medida que we ask abrimos that tu the palabra, Spirit, danos tu as the espíritu, Spirit has done y previously que this week, y el espíritu ha sido dado previamente durante la semana. Queremos que nos ilumines, enlighten us and lead us y no where we can, solamente nos ilumines, sino que nos ayudes a entender y que nos des poder para vivir en armonía con lo que aprenderemos en esta tarde. Gracias por escuchar nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén. I just want to say something before we begin our Quiero study. decirles algo antes de That comenzar el I have estudio. known David's family Yo he conocido la familia de before he David was born. desde antes que él naciera. Literally. I Literalmente. studied theology in Colombia, Yo estudié teología en and I Colombia actually finished my third year y of terminé mi theology tercer in año de teología 1971, en el 71. and he was not around, Y él ni siquiera estaba por aquí. but his father was. And so it's good to Es muy meet him again, agradable to find him again here with encontrarlo his a él wife, aquí junto con su his esposa, family. su familia. He is very, very well Él versed es- in music. Do you have a doctorate Él in music? es un excelente músico. Tienes un A doctorado doctorate en in música education? y doctor So en music is educación. kind of on the side. Oh, ok. Entonces la música está Amazing. añadido. Anyway, Muy bien, it's really good maravilloso. to see you folks again. Muchas gracias. Es And, maravilloso verlos otra vez. Now we'll get into our study. Vamos a entrar a nuestro estudio. I want to invite you to turn in your Bibles to Voy a 1 pedirles que Samuel abran su chapter 9. Biblia en el 1 en Samuel. Primera de chapter 9. Samuel, capítulo 9. And let me give you a little bit of context to this verse. Le voy a dar un poquito de contexto a este It just so versículo. happens that Israel Sucede que kinda got Israel influenced by the surrounding nations. estaba siendo influida por All the las surrounding naciones nations que had lo a king. rodeaban. Todas esas ciudades And Israel had alrededor a tenían king, but he was invisible. un rey. And they Y, wanted a visible king. y ellos, They were el not rey de ellos era satisfied invisible. with Ellos querían a un rey king that they could visible. not see. Ellos no querían un rey que no And podían so ver. they insisted to the Así Lord. They que said, "We want a king." le pidieron a God, Dios through que le diera Samuel, un said, rey. "Not a good Y, idea." y Dios le I dijo a am your Samuel, no king. es, Samuel les kept dijo, on no es una buena insisting. idea, no And es una buena sometimes when idea, we pero insist, ya God que will give us what we insisten ask tanto, for. Dios les va a dar un rey. So we learned a lesson that we need to Entonces go according to aprendemos His will, una not ours. lección que debemos And de so, aprender de esta God said, "I situación. am Y going Dios to le give dijo, you ok, les voy a dar a king. So that un you're just rey. like the surrounding nations." ya así como todas And las so naciones the que les individual rodean. that was chosen Entonces el individuo que fue escogido was Saul. fue Saúl, And this is where we're going to read 1 y Samuel es aquí 9, verse 2. donde vamos a leer Primera de Notice the Samuel physical 9:2. appearance of Saul. Speaking about his father, Hablando del padre de it él, says he had a choice and handsome son, y whose él, name was Saul. y él tenía hijos, y There was uno de not ellos se a llamó more Saúl. handsome Y no person había otra persona than más he guapa among the children of que Israel. ese From hombre his entre los shoulders hijos upward, he was de su- taller than de su any época. of the people. Era más alto de los hombros para could arriba, miss más alto que cualquiera de la gente de su handsome, pueblo. No podía the ser más tallest hermoso in Israel. y el más alto de This Israel. is the man. Este es el hombre. Now Saul was chosen by God. Pero Saúl fue escogido por Notice Dios. verse 17. Revisen el versículo So 17. when Samuel saw Saul, the Lord said to him, Cuando "There he is, Samuel lo the vio, man Dios of le whom I dijo, spoke to you, este es el this one hombre del shall que te he reign hablado y este over es my el que people." va a reinar sobre mi gente. God chose Saul. Dios escogió a Saúl Because in Saul he saw potential. porque él vio en Saúl He saw potencial. capacities in Saul. Él vio capacidad en Saúl. God chose him. Dios lo escogió a él. And so the day came for Samuel to introduce Y llegó el Saul día en que to the Dios congregation. en que Samuel tuvo que introducir Samuel a was Saúl impressed by al, him. al pueblo. Handsome, El mismo Samuel fue tall, muy impresionado por él. charismatic. Era alto, era And when he guapo introduced y them, era the king, to the carismático. people, Así que le introdujo they were also al impressed. rey, a la gente, what they y saw. la gente también fueron Let's go to chapter impresionados 10, por eso, verses 23 por lo que and ellos vieron. 24. Veamos 1 entonces el Samuel versículo 10, 23 and 24. 23 So y they 24. ran and brought him from there
And when he stood among the people, this is Y Saul, trabando he was Samuel a taller Saúl, than any of the people from his shoulders upward. y se vio que And la Samuel gente, said to all Samuel the salía people, por sobre notice how todos he's ellos impressed. más alto, He desde said los to hombros all the para people, arriba. "Do you Y see él le him dijo, ¿lo pueden whom the ver a Lord él? has chosen? Al There que is Dios none ha like him escogido, no hay among all the nadie people." como Was él Samuel en medio de impressed? todos ustedes. Estaba Oh, Samuel tremendously impresionaba. impressed. How Oh, about the sí, él people? estaba tremendamente impresionado. The last Al part of the igual que verse las says, personas. Y la última "So parte all the del people versículo shouted and dice, said, toda la gente Long gritó, live ¡oh, the king." gloria, viva el rey! Samuel and the people were profoundly impressed. Samuel y las personas estaban completamente impresionados por este hombre tan But we hermoso. all know the story of Saul. Pero nosotros conocemos muy bien la He historia de did not Samuel. live up to his potential. Pero él no vivió de acuerdo a su His life potencial. was one of constant disobedience. Su vida fue una vida de constante And desobediencia. therefore, Y de allí que we're told se nos that dijo Saul que Saúl committed suicide. cometió suicidio. What could have been, ¿Cómo pudo haber but sido? never was. Pero And so the no moment fue. came to elect a new king. entonces tocó que hubo que escoger And otro so rey. Samuel, Entonces God says to Samuel, a Samuel Dios le dijo, I want you to go to the house of Jesse, quiero que vayas a la casa de Jesse, because I have chosen one of his porque sons to be he escogido a uno de sus hijos para que sea Now, rey. what's significant here Lo que es is significante that aquí, God did not name which son. que Dios no le Did God mencionó a not él know cuál which de los son hijos iba a was the ser. chosen one? Of course he did. ¿Acaso no sabía Dios cuál era But el hijo que notice era what he escogido? said in Claro que 1 sí. Samuel chapter 16 Pero and verse veamos 1. en 1 Samuel capítulo Now 16 the Lord versículo said to 1. Samuel, Y el Señor le "How dijo a long will Samuel, you mourn for Saul, ¿por qué seeing I have cuánto tiempo vas a rejected estar him from reigning llorando over Israel? por Saúl cuando que yo ya lo he rechazado a él de gobernar a Israel? I Levántate am y ve. sending you to Te voy Jesse a the mandar donde Bethlehemite, la familia de Isaí for de Belén, I have provided porque myself yo a me he king provisto among de un his rey sons." en medio de sus hijos. God says one of his sons is going to be the king. Dios le But he dijo did que not uno de los mention hijos iba a ser the rey, name. pero no le dijo cuál de ellos. And so Samuel, in obedience to God, Entonces Samuel, en obediencia a Dios, made the journey to the home of hizo Jesse. su viaje hacia la casa And de we know that Isaí Jesse had y 8 encontró sons, allí y of encontró which sus David hijos. was the youngest. Y entre ellos el más So- jovencito era David. Samuel says to Jesse, "The Entonces Lord has Dios le sent me to dijo your house because one of your a sons Jesse, is going to be Dios king. me ha mandado I a tu want you casa to y uno de bring tus them hijos and va present a them to ser me rey. Y quiero in que me los order of age." tráigame en orden de edad. Preséntamelos. And let's read verse 6 Y of chapter veamos el 16. versículo 6. The first that comes is Eliab. El primero que He's the apareció fue Elías. It Ese es el says mayor. there, "So it was when Y they dice came allí que cuando él vino, that he, that is Samuel, looked at Eliab. entonces And Samuel lo said, miró y Samuel se "Surely dijo, uy, de the Lord's seguro anointed que is este es before el que him." Dios ungirá. He's the Este oldest. es el ungido delante He's de gotta mí, be es the el one. mayor, este debe ser. When Samuel said that, Cuando Samuel dijo esto, God now takes advantage of the opportunity of Dios toma teaching ventaja Samuel a lesson. la oportunidad Because de once again, enseñarle Samuel was a looking Samuel at una lección. his age. Entonces, ¿qué es lo que está He's the viendo Samuel? Él oldest. está viendo que es el mayor. He's got to be the one. Ese tiene que ser. And so we find in Y the very entonces next encontramos verse, en el próximo verso God telling que Dios Samuel le dice a Samuel this: lo siguiente. I have refused him. Yo lo he rechazado a él. Eliab isn't the one. Elías I have no es. refused him. Yo lo rechazo. For the Lord does not see Porque as el Señor man no sees. solamente ve como For ve el man hombre. looks at the El hombre outward mira lo que appearance, está afuera de but sus the ojos, Lord looks pero at el the heart. Señor ve el corazón. Don't look at whether they're handsome. No And te, tall, no te pongas a fijarte en lo charismatic, alto y lo carismático and the y lo oldest. guapo. Human la beings edad. look at that. Los seres humanos miran That's esas their cosas. criterion. Ese es el criterio de ellos. But the Lord Pero el looks Señor at the mira heart. lo que está en el corazón. And so Samuel Entonces says, Samuel dijo, Eliab isn't the one. Elías no es el So que es. then come the Entonces next vino two. el próximo. There's only 3 that are named besides David. Solo son 3 los que son mencionados The other además de 4 David. sons Los are not otros named.
4 hijos no Only the son three mencionados, oldest. solo los 3 mayores. And later on, David the Y youngest. más adelante, So David, notice que era el chapter menor. 16, verses 8 and 9. Entonces, en el versículo So 8 y Jesse 9, called noten Abinadab que llamaron a Abinadab and made him pass before Samuel. y lo hicieron pasar delante de And Samuel. he said, neither has the Lord chosen this one. No, tampoco Dios no ha escogido a este. Then Jesse made Shema Entonces, pass by. Isaí hizo And he pasar a said, Shema. neither has the Lord Este chosen tampoco this ha one. escogido a este. And then the next Y four, entonces pasaron los otros in order of 4 age, come before en Samuel, orden de and edad, God pasaron says, delante de no, Samuel y no, todo el no. tiempo Dios dijo no, no, no. And Samuel is Y perplexed Samuel está confundido because all of the sons porque ya todos los hijos that Jesse brought have que, come before que him. trajo Isaí pasaron See, delante David didn't de él, pero saben, David no había llegado. And so now Samuel Y entonces says Samuel dice to Jesse, a Isaí, don't you have any other sons? ¿que no tienes otros hijos? And Jesse says, yeah, I got one. Entonces He's the Isaí youngest. dice, sí, sí, pero ese es el menor. And he tends the sheep. Y él cuida de las shepherd. ovejas, es un pastor. And Samuel's thinking, the king of Israel needs to be a warrior. Oh, y Samuel shepherd. pensaba para sí mismo, pero el But rey de then he Israel says, tiene que ser un "Okay, have guerrero, him no come un, before me." no un pastor, pero ok. And notice Tráelo the delante de description mí. that is given, Y noten la descripción que this da la shepherd boy, Biblia de este the youngest. muchachito pastor, verses 11 and 12. en los versículos 11 y 12. And Samuel said to Jesse, Y Samuel le dijo a are all the Jesse, young men here? ¿están todos los jóvenes aquí? Then he said, Y él le dice, there remains yet the youngest. todavía And queda there el he is menor, keeping the sheep. pero él cuida las ovejas. And Samuel said to Y Jesse, Samuel le send dijo, and bring him in, envíalo for we will not sit down till he comes a traer, here. porque no me voy a sentar a comer hasta que él llegue. So he sent and brought him in Entonces Isaí he hizo was traerlo with bright eyes. y entonces a and él good era looking. de buen parecer, con ojos And the Lord brillantes. said, "Arise, anoint him, Y le dijo Dios a for Samuel, this párate porque is este the one." es el escogido. And Samuel's perplexed. Y Samuel está youngest, confundido. El el A menor shepherd de boy, ellos really? es un pastorcillo, ¿de A verdad? pretty little young man? El verdadero, el más pequeñito de todos. You've got to be kidding. Oh, por favor, debes de estar And jugando. yet, Pero así Samuel es, anoints. Samuel tuvo que escoger Now a, let's ask the question. a David. How did Ahora les voy a Saul preguntar a ustedes view David? cómo We've already noticed that Samuel was surprised. He says, noten que this can't be the one. But I'm going to Samuel, anoint him anyway because este God no has debe sent me here." ser, yo lo voy a ungir porque How Dios me did mandó, Saul pero view David? ¿cómo Let's go to chapter 17 Samuel vio, and verse cómo 33. Saúl vio a David? 1 Samuel 17 and verse 33. El The context 17, is that the three oldest brothers, now listen carefully, escuchen, they presten appear by atención, name. The three oldest brothers los 3 have hermanos gone to mayores war habían ido a guerra with Saul. con Saúl. And Jesse tells David, you know, your brothers Entonces, are in the battlefield. Jesse I le want pudo you to haber take dicho some provisions to esto, them. Isaí pudo haber dicho, mis hijos David mayores, says, ellos han "Okay, estado Dad, en la guerra, tienen I'll take the experiencia, provisions to them." así que le dice And so ahora then David goes, a David y le dice, and when David, he llévale arrives, comida a there's tus this hermanos que están en la giant guerra. Goliath Y entonces él who llega is allá bellowing out y encuentra a threats to David, Israel a el gigante que and está saying, "Send desafiando a al man who will ejército fight me. y pidiendo, mándame un And I will hombre que give pelee his conmigo. flesh to the birds of the air and the Y beasts of entonces the yo field." voy a darle sus carnes a las And bestias y a los Israel was animales. shaking in their Y boots. todos estaban There was temblando. not a man No who was había willing en to go ellos un and hombre fight que the estuviera giant. listo para pelear el gigante. And David has Entonces heard the David threats of escuchó Goliath, todos and esos David desafíos says, del "I'll gigante. fight him." Y él llega y dice, yo Now lo voy we a start pelear. discovering why God chose David. Ahora podemos saber not por qué the Dios three- escogió the three a oldest David were cowards. y no a los 3 hermanos mayores de So él, David porque says, los "I'm gonna hermanos fight him." mayores eran cobardes. And there were people Entonces listening, vemos so they go que, and tell Saul, que él "There's this viene, little la gente shepherd boy escuchó who y says le dice he's que hay willing un to go fight pastorcillo que with dice que él está listo Goliath." para pelear con Goliat. Saul says, "Yeah, right." Entonces Saúl dice, sí, claro, And he calls him in. pero lo mandó a traer. Let's read 1 Samuel 17, verse 33.
Vamos a ver el versículo 1 Samuel 33, 17, verse 33. 17 y How 33. did Saul look at David? ¿Cómo vio As a Saúl a great David? warrior, as a great Como champion, un gran who was going campeón, to defeat the giant? como Are un you campeón, kidding como un me? gran guerrero. And Saul said to David, you are not able Y cuando Saúl to lo go vio, dijo, against no, this tú no tienes to la fight capacidad de with him. pelear contra este filisteo, For you are a youth, porque tú eres un jovencito and he a man of war from y él his es youth. un hombre de guerra desde su juventud. You can't. No, tú no puedes. How did Saul look at David? ¿Cómo vio As a Saúl a little David? shepherd boy Como un simple pastorcillo, who didn't know what he was talking about. que él no sabía de lo que estaba hablando. How did the three brothers of David look at David? Y cómo when los he tres arrived at hermanos the battle? mayores, cómo lo vieron they a heard él David cuando say, ellos "I'll llegaron, go cuando fight él the llegó giant." allí. Y ellos sabían que él They había heard dicho, him. yo voy a pelear And contra they el got gigante. mad at him. Y ellos se pusieron bravos contra Let's él. read it in 1 Samuel Vamos a chapter leerlo. 17. And we'll read verse 11, verse 13, 14, and 28. Vamos a ver el 11, el We'll tell you the 13 y el verses when we 14. get there. Verse 11. En el 11 dice, When Saul and all y cuando Israel Saúl y heard todo these words Israel of the escucharon estas Philistine, palabras del they were filisteo, se dismayed turbaron and greatly afraid, y estaban tremendamente llenos de including the three miedo, oldest sons. incluyendo los tres hijos And the three hermanos oldest mayores. sons of Jesse had gone to follow Esos Saul to the battle. hijos que The habían, names of the three los tres sons who went hijos to the mayores battle que were- fueron a now la the- batalla now come the fueron names of the ones aquellos, that weren't chosen. eran aquellos The tres names were que Eliab, Eliab firstborn, next to him Abinadab, and the Abinadab, third Shema. y David was the el youngest. menor. David era el And the más three oldest pequeño. followed Saul. Y los tres Now, mayores Eliab, siguieron his oldest a brother, Saúl. heard when he spoke to the men, Y and también Eliab's ellos anger was aroused against David, and he said, "Why su did you hermano come mayor down se here? puso muy bravo con And su with whom hermanito have y you le dijo, left ¿quién those te few dijo a ti sheep que in the vinieras para acá y wilderness? dejaste I las know you're ovejas pride." allá abandonadas? Yo sé que tú eres un orgulloso. And the insolence of your heart, for you have come La down insolencia de to see the battle. And David tu is corazón saying, es lo "I que te came ha to hecho fight the venir battle." aquí a venir a ver lo que está pasando. So how did the three brothers look at David? Entonces, ¿cómo los tres hermanos veían a A David? young kid, Como un muchachito, youth, un jovencito who could never defeat this giant. que nunca podría desafiar a este gigante. How did Goliath look at David? Como Goliat veía a David. I'm trying to make a point here. Are you catching the point? Yo quiero hacer un énfasis have a aquí. tendency to ¿Lo evaluate people by notan what we see? ustedes? ¿Acaso no tenemos todos nosotros And la not by what tendencia de God juzgar a sees? las personas por lo que vemos y Let's no look como at Dios what los ve? Goliath Vamos a ver cómo Goliat considered of David. consideró a David. He saw a little shepherd boy with a stick. Él vio a un pastorcillo con un palo. It says in 1 Samuel 17, verse 42, En el versículo when 42 the dice, Philistine looked about and saw David, miró a David he el filisteo disdained him. y lo despreció. The worst thing that you can do in battle is underestimate the enemy. Lo peor que puedes hacer tú cuando estás en batalla es desestimar al enemigo. And that's what happened with Goliath. Y eso fue He lo que le pasó, underestimated David. lo que He le pasó saw a him as a little Goliat. shepherd boy, but he Él- didn't see. He saw him as he Él, was, él lo not desestimó, as God saw him. él no lo vio And so it como says Dios he lo veía, disdained him. él lo For he was desestimó only a youth, porque era apenas un jovencito, ruddy, and good looking. de buen parecer. So the Philistines said to David, Así "Am I que a los dog that you come to me filisteos with dijeron, sticks?" tú bien, ¿acaso yo soy un perro And para the que me mandes Philistine a este cursed David by con his un gods. And the palo? Philistine said to David, "Come to me, I Y will give entonces your le flesh dice, to the vente, birds of the vente, air and to ven the hacia beasts mí que of te the voy a field." dar And comida David para says, "To los the aves, contrary, para the los birds are gonna eat you, animales. Y entonces David because you've contestó diferente, defied yo the vengo Lord." contra ti en el nombre de Dios porque tú lo has desafiado. You see, Samuel, ¿Sabes? Samuel, the people, la gente, David's brothers, los hermanos de David Saul, vieron and Goliath looked at David the way he was. y Goliat vio a David de la forma They como looked at él the era. actual. Todos ellos vieron el They did niño not look at que the era, potential. pero ellos no vieron el potencial que tenía. Went by what they could see outside, Ellos vieron lo que and estaba they por did fuera not look at y no the vieron heart. el corazón. Now,
I had the privilege of teaching Yo tengo el theology for privilegio de 6 years enseñar in our university in teología Columbia, the por same 6 university años. where I studied my first 3 years of theology. I Ah, had hundreds of students y go through allí my tuve classes in muchos those 6 years estudiantes en because esos 6 años the que enseñé theology teología classes are much en la misma larger down escuela there donde yo than había they are in estudiado the theology teología. departments here in the United States. Many students, hundreds, Habían went through my muchos, classes. muchísimos estudiantes There que were pasaron some por mis students that clases. were Algunos de esos absolutely estudiantes academically eran brilliant. académicamente brillantes. They always got the top grade or Y por close to the supuesto, top ellos grade. siempre tenían las calificaciones más altas o por lo And menos muy in cerca de las my altas. youth, Y allí también before habían I discovered un the lessons of joven. many years of life, I thought to myself, these students who Y yo me dije, get the top grade, estos estudiantes que were alcanzan la intellectually brilliant. máxima They nota are y son gonna be muy great inteligentes, workers. estos muchachos van a ser But I excelentes was en su looking at trabajo. them as the way Pero they yo were, estaba viéndolos por el trabajo not que the ellos way that they would hacían, become. no de acuerdo a lo que Some ellos of them llegarían a hacer. became Algunos de ellos workers in the Inter-American Division. llegaron a Some of trabajar en them la became división union interamericana. presidents, Algunos llegaron a ser conference presidentes de conferencias de successful unión, evangelists and pastors. evangelistas, Some of those pastores. who got the top Algunos grades. de ellos que alcanzaron But las some of altas the ones that notas got the top grades llegaron a esas posiciones. bombed out. Pero algunos de ellos que también alcanzaron las notas bien I altas also had students cayeron. También tuve who, no matter how estudiantes hard que they no tried importa and studied, cuánto ellos could not get trataran de the alcanzar las buenas I notas, know that nunca they said- podían alcanzarlas. And in my thoughts I said, Y en mis pensamientos yo these decía, aren't gonna be much uy, esto no van a when lograr they nada. finish and go out into the Cuando field. terminen y vayan al campo de Because batalla, they're no van a poder hacer nada, Academically porque académicamente son mediocre. mediocres. But some of those students Pero who algunos de esos struggled to get estudiantes good que grades became some luchaban of the para most tener successful buenas workers in the notas cause. llegaron a ser excelentes trabajadores And as en I la look causa de back, Dios. Y cuando yo I've had miro to hacia atrás apologize to the Lord y le pido perdón a Dios for por evaluating the evaluar students, a los estudiantes, not no evaluating the students for what they looked like, por estarlos evaluando por lo que ellos se veían y sus trabajos, en lugar de ver el potencial que Dios veía en ellos. My dad was conference president of both. Mi padre There was fue, two conferences. There were actually there were mi missions padre back when I was fue a child. presidente de conferencias I lived in y the country of viví en Venezuela from the time I Venezuela was 5 to desde que yo the time I tenía was 5 14. años hasta que tenía And 14. at 14 years of Y a age, los 14 I could años not read or write English. yo no podía ni escribir ni hablar That's the inglés. reason why I speak good Spanish. Por eso es Because que I grew explico up with más en Spanish. I went to español, the schools porque down there in fui en Spanish. español en la Most primaria missionaries would do home study institute. y la mayoría de la They keep their gente kids da home. su, In a certain su way, they didn't want the kids to mingle with daban local kids, but they estudiar, said, "Ah, we're down here. estudiar en Let 'em inglés mingle." sus clases, pero mis padres praise the pensaban Lord que for yo that. debía I de thank my parents mezclarme for con that. las personas del lugar y no me dieron homeschooling en mi lengua. Because the Lord has made Pero le my doy ministry gracias a Dios porque doubly mis padres successful tuvieron because I esa speak visión, the porque main two ellos languages of the world. me, Not in terms me of permitió a numbers, China mí, has much more, me but in dieron la terms of oportunidad the de number of dominar muy bien las countries dos where English and Spanish are lenguas spoken. de muy buena manera, So de I manera always que thank mi my ministerio ha parents for sido that, amplio. for Por going eso le doy gracias a as Dios, missionaries. porque mis padres So my misioneros dad was quisieron que así president of the creciera. East Venezuela Mission and the West Entonces, Venezuela mi padre Mission. fue presidente de misión de la parte The East oriental y de la Venezuela mission parte was in the city of ah, Caracas, and the oriental, West mission was in the city of la oriental y la Barquisimeto, occidental, where y my ellos wife still tenían has unos en relatives that live Caracas y there. otros tenían en Barquisimeto. Y mi And esposa one of the todavía tiene places familiares that en my estos dad lugares. had to visit as Y en president una of the ocasión East tuve Mission que was a place visitar that is called La Gran Sabana. fuimos a visitar un lugar que se llama in la the Gran southern Sabana, area of en Venezuela. la parte sureña de It's where Venezuela. part of the movie Jurassic Park, Es donde la was mayor filmed. parte de la película Because Jurassic it Park looks fue filmada, prehistoric. porque se ve prehistórica, Unbelievable. With increíblemente, these high ledges, con, deep jungle. con esas, con el calor y la profundidad de la selva. Y entonces eso fue uno de los territorios que a mi papá le tocó visitar. Y cuando nosotros llegamos allá, en esa ocasión, A one-engine plane. había And the plane only flew once a una week. planicie
en un avión que podía llegar, solo se podía llegar en avión y solamente se podía ir en una sola vez a la semana. Y allí pasó una semana. Y cuando la semana pasó, había que esperar que pasara nuevamente el avión para regresar. Pero no pudo pasar, así que tuvo que esperar. Tenía problemas con el motor y tuvo que esperar otra semana más para regresar. Pero los indios Davis de esa zona, ellos se hacían su vida sacando diamantes. Y allá era muy valioso en esa región. En aquella ocasión no existían los traficantes de las drogas, no habían carteles de drogas o algo. ¿Cuántos de ustedes han encontrado un diamante en la dureza de su piedra? Así, en lo más áspero, que no ha sido ni cortado ni pulido. Cuando él regresó a Caracas, traía un sobre y le dice, los indios me dieron 25 diamantes. Y nosotros, wow, queremos ver los diamantes. Así que papá vació su sobrecito y nosotros, wow. ¿Dónde están estos son diamantes? ¿Saben ustedes cómo se ve un diamante no cortado? ¿Han visto ustedes alguna vez un pedazo de vidrio que está todo manchado y sucio del océano y todo? Bueno, así más o menos se ve. Nadie daría ni 10 centavos por ninguno de ellos. Pero cuando el diamante es cortado y pulido, es lo más bonito que puedes ver. Nosotros a veces podemos ver a las personas como esos diamantes sin valor, pero en las manos del minero, del profesional que pasa por cortarlos y por pulirlos, ellos brillan para su maestro, su especialista. Así nosotros debemos de ver a las personas, no como ellos son, sino como ellos pueden llegar a ser bajo la gracia de Cristo. Vamos a pensar por un ratito en los hijos de Jacob. ¿Alguno alguien podría dar, aunque sea 10 centavos por eso? Ustedes saben la historia de Siquem. Había un pueblo llamado Siquem. Y en Siquem, uno de los hijos del rey de allá tuvo relaciones sexuales con la hija de Jacob. Pero Siquem amó a Dina. Y Siquem fue y habló con Jacob y le dijo, Jacob, yo quiero casarme con tu hija, Dina. Y entonces Jacob dijo, ok, está bien. Pero Simón y Leví quedaron envueltos en la conversación. Y ellos dijeron, Siquem, si tú y el pueblo tuyo de Siquem no son circuncidados, no se pueden casar con mi hermana. Pero como Siquem amaba tanto a Dina, dijo, no hay problema, nosotros nos circuncidaremos. Y al tercer día, cuando todos los hombres estaban en su máximo dolor de la circuncisión, Leví y Simeón fueron y mataron a todos ellos. Salvajes. ¿Quién podría darle algo por estos muchachos? Y entonces luego tenemos a Rubén, el cobarde, el que tiene la columna vertebral como una gelatina. Y en vez de decir a los hermanos cuando algo está mal, vamos a regresar a este muchacho a su papá, no, él aceptó de alguna manera, dejó que lo metieran en el hueco y luego dijo, yo después vengo y lo voy a sacar. Pero cuando él regresó encontró que ya habían vendido a su hermano a Egipto. Y luego de Rubén, que cometió incesto, acostándose con la esposa, la concubina de su papá. Y Judá
tu- his son's wife. él se acostó con Tamar, And I'm el only hijo giving de you la... the tip of the iceberg. Entonces, estamos aquí. Could expect ¿Quién anything podría esperar positive algo from these positivo men? de los hijos de Jacob? But God saw them not as they were, Pero Dios no solamente ve esas as they cosas, would become through his power and grace. sino cómo ellos podrían llegar a And ser here con el poder is the kicker. de Él. The names Y entonces, of these en el 12 nombre de estos 12, will be forever que el nombre de on ellos the gates of estaría the New Jerusalem. por siempre guardados en Because las God puertas did de not la see them as ciudad they de were, Jerusalén but as they could celestial. become through his Porque Dios power no and los vio grace. como And their eran, sino names cómo will be podría at the llegar gates of the ellos city a ser forever. en el poder de sus manos y llegarían a It says in ser los Revelation nombres 21 de las verse 12, ciudades de la gran ciudad, of the city, Jerusalén. and she had a great and high wall with 12 gates. Entonces vio and 12 una gran angels at the ciudad gates, y 12 and puertas names en la written on ciudad them, y los nombres estaban which are the escritos en names cada of the uno 12 de las tribes of the puertas children y of que Israel. esos nombres fueron las 12 Three tribus de gates on los the east, hijos three de gates on the Israel. north, three gates Tres at the puertas south, por el, and three por el norte, por gates el sur, por el on este y el the west. occidente. And then you have the 12 Y entonces apostles. tenemos los 12 apóstoles. Who would have ever expected anything ¿Quién from them? podría esperar algo bueno de alguno de ellos? You have big mouth Peter, Tenemos al boca grande who Pedro, always put que his siempre mouth ponía in su fourth gear su before boca putting his brain in first primero gear. antes de poner su cerebro. Among the 12 was a guerrilla fighter, También estaban los guerrilleros. Simon the Zealot. The Zealots were a political party that wanted to Simón, overthrow que Rome pertenecía by celote violence. a un movimiento político. Then you had James and John, the Y luego sons tenemos of a thunder, Santiago y who wanted Juan, to que eran hijos de los incinerate the truenes, Samaritan villages. Do you que want querían to have quemar fire toda come la down from ciudad heaven to burn samaritana up all porque those no people? querían hacer lo que querían y querían matarlos a todos ellos. And then you have doubting Thomas, the philosopher. Entonces tenemos a Tomás, el filósofo, que él siempre necesitaba ver para creer. And then you have Matthew, Entonces the tenemos a agent Mateo, of the Internal Revenue Service. que era el agente de los taxas de la And época. Judas, the conniving Y luego politician. tenemos a Judas. Who would have given 10 cents for these? ¿Quién daría aunque fuera 10 centavos por esta gente? And yet their names Y will sin be embargo, sus immortalized nombres forever estarán on the foundations of the memorizados holy por city. siempre como la fundación en Because los fundamentos Jesus did not de la see gran them ciudad, porque as they Dios no were, los vio como but ellos as eran, they could sino be como ellos at the podrían end of llegar the a ser cutting and al final polishing process. del cortado y el pulido que tendría él que It's in hacer en Revelation ellos. 21. En Apocalipsis verse 14, 21, 14, Now the wall of the city had 12 foundations, entonces and on them la were the fundación names de la of the iglesia son 12 12 y en apostles ellos of the Lamb. 12 son los apóstoles de la tierra. You know, when I was teaching in Colombia, Saben, cuando yo estaba the enseñando en students had a Colombia, certain evangelistic project. se estaba preparando They would un go programa to evangelístico, The Parque Bolívar, el the main Parque plaza Bolívar, in the city, la principal Medellín. plaza en Medellín, Colombia, And one of them would stand on a bench, y uno de ellos would estaba take, parado en una you banca, know, a sound box, en where they could una amplify caja the voice. de una caja especial para young amplificar la person, that voz, theologian, y would entonces un teólogo preach joven para que él there predicara in public. allí en And público. the people would gather around. What's this? Y la What's this gente se individual saying? ponían alrededor para And then averiguar after qué era the lo que esa sermon, persona estaba hablando. Y They durante el would invite sermón, whoever wanted to go to the church, which was ellos nearby, invitaban a las personas para que fueran a la for iglesia que a estaba fuller cerca presentation. para una presentación So completa. one day, the students said, Pastor Bohr, Entonces, en you're a una de teacher. esas, We want you to go and do that. usted es el pastor Bor, usted Well, es you never know what's gonna es el happen. profesor, por The people favor, that come to listen, vamos You y know, those usted people lo under va a the hacer. influence of drugs, Entonces there's all ustedes kinds saben que of cuando people. usted está en la plaza, la gente que está escuchando I said, pueden "Oh, I estar gotta be bajo a la good influencia de example." alcohol, drogas. So I said, okay. Entonces yo, bueno, cuando me dijeron eso, So yo we dije, went está to the bien. park. Yo fui también al parque, a la I plaza, preached y prediqué a sermonette, probably about 15 minutes. un Lots of sermón people de gathered around, aproximadamente and I noticed 15 among those minutos who gathered y, around y yo noté un that hombre que there was estaba one dando la vuelta y la guy, vuelta probably allí, in his early 20s, tal vez en maybe he was unos a little younger. tempranos 20 o tal vez más joven,
And he was dressed in dirty clothes. y estaba vestido de ropa sucia. You could tell by his glassy eyes that he Podías was ver under the con sus influence ojos vidriosos que a drug. estaba The drug of expuesto a choice las down drogas there o algo. is glue. En aquella ocasión, la droga de preferencia era la goma de pegar. And I could tell by his glassy eyes that he Y was entonces con sus under the ojos, influence. ojos vidriosos, tú drugs. podías notar que el muchacho estaba drogado. When I looked at him, I said, Cuando yo "Man, lo this guy miré, isn't worth 10 cents." "Ay, esta persona no vale la pena, no vale ni un But centavo." when I made the call to go to the Cuando church, yo hice el llamado para que vinieran a la iglesia, followed. él lo siguió. to make a long story short, Para hacerles la historia this corta, young man, the Lord este cleaned hombre, him up. el Señor lo limpió. Not only did the Lord clean No him solo up, lo limpió, but he became a colporteur. sino que pasó a ser un colportor. One of the most successful colporteurs. Uno de los más, He lived for quite a de los few years in mejores Los Angeles. colportores y llegó a He was the vivir champion en colporter of Los the Southern Ángeles California Conference. y fue campeón de colportores en la conferencia de Got California. Se casó Beautiful daughters. y tiene 2 preciosas hijas. My problem was Mi problema era that I saw him as he was. que yo lo vi como él era. I did not see the potential that Yo he had. no vi el potencial que él We tenía. have to look at people not as they are, but Tenemos as que they ver can a las become personas, no through como ellos se the ven, power sino and the cómo grace pueden llegar a of Jesus ser Christ. bajo el poder de la fuerza de Dios. Let's talk a little bit about Simon Peter Vamos a hablar un poquito de in Simón Pilate's Pedro court. en la corte He de was very sure Pilato. of himself, wasn't he? Él no era muy I'll seguro de sí never mismo. deny Sí. you, he says to Jesus. Él dijo, yo nunca te Jesus voy a says, "You're gonna negar. deny me 3 Y times." entonces Jesús le dijo, tú me And by the negarás way, 3 veces. the third time, Es más, he la used tercera fisherman's vez, language. Jesús, ya, en la tercera He vez used él lo profanity. negó de He manera cursed, the usando Bible las says. palabras típicas de un Would pescador. have Usó given malas anything for palabras y maldiciones. For his future. ¿Quién podría Always ver su speaking out of futuro? time. Siempre hablando fuera de tiempo. Like Áspero, an uncut diamond. como un diamante And sin yet cortar y Jesus saw in pulir. Simon Peter Pero Dios vio en él, tremendous Jesús potential vio en él el as a potencial que result tenía of the polishing process and the cuando él cutting tuviera process. cuando él And hubiera so sido Jesus bore with him. pulido y limpiado. Peter was converted Jesús vio when he en él denied su Jesus conversión. the third Él, time él with se convirtió cursing, después de and Jesus negar a looked at him. Jesús. Cuando él Ellen White maldijo y dijo malas describes it as a palabras, look pero Jesús lo miró of sympathy and y él sadness. vio It una broke mirada de Peter's heart. simpatía At y de that point, he was tristeza con la que converted. Jesús He lo became miró. a new Y man. eso fue lo que convirtió el corazón de Pedro. Was Peter a y different llegó a ser un individual on hombre the day of nuevo. Pentecost? ¿Lo ven ustedes a way, él en el Pentecostés? Peter did not deny Jesus because he was afraid of dying. Dicho sea de paso, Pedro no negó a Because he Jesús was porque él willing to tenía defend the miedo kingdom of Jesus with the sword. de la muerte, porque él estaba dispuesto a Right? defenderlo con todo y la espada. It wasn't because of that. Él no era por Ellen White eso. explains that the La reason hermana why Peter White, denied Christ is la hermana because White Jesus was explica not the kind que of él era, Messiah negó a believed Pedro negó he a was going Jesús to be, porque él no era el and he Cristo did que not él want to be estaba associated esperando. with Él no Christ. quería asociarse con Pedro, con Jesús, porque no era lo que Yet él Jesus looked esperaba. at him, he says, Entonces Jesús lo miró "Converted con su mirada will make a triste, difference." pero eso And on the hizo una day of diferencia en Pentecost, Pedro. Y en el he día was de a changed Pentecostés, man. él era un hombre cambiado Notice completamente. Acts chapter 4 and Miren verse ustedes en 13. Hechos Acts chapter 4, 4 and verse 14. 13. It says there, Y dice allí, "Now when those present saw the boldness of Peter cuando esa gente John, vio cómo Pedro perceived y that they Juan were hablaban uneducated, con tanta seguridad, they were what? ellos, ¿cómo Uneducated. Do you estaban? know what the word in Greek is? Y ellos decían, ¿cómo es que esta gente sin educación, Agrammatos. esta gente sin educación, In Greek, when sin you put an A gramática, before the word, esa es la palabra que it means that they significa don't have the quality. que no tenían, So, no tenían agrámatos educación? means Agrámatos en griego didn't quiere have good decir que grammar. no tenían buena gramática, no But it eran gets educados. gets even more interesting. Pero vean que es más It interesante. Al And principio, perceived that they were uneducated. ellos notaron and que estos no eran untrained. educados ni entrenados. You know what the word in Greek is?
en la lengua de ellos. En otras palabras, lo que ellos dieron, estos idiotas. Esa palabra significa idiota. What made the difference? Pero ¿qué fue lo que hizo la diferencia? When they saw the boldness of Peter and John and Cuando perceived vieron that cómo they were hablaron uneducated ellos and y que no eran untrained bien men, educados ni they eran hombres marveled and they realized entrenados, y se that dieron they cuenta had de que been with ellos Jesus. habían estado con Jesús. What did Jesus do? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesus polished them. Los pulió. Remember that John was one of the sons of thunder. wasn't he? Recuerden que Juan era uno de los hijos del trueno, ¿se acuerdan? Now, let me give you a final example. Les voy a dar un Before I finish ejemplo statement of final Ellen White. antes de que lea un párrafo de la hermana The White. apostle Paul El apóstol Pablo was concerned about the task. estaba preocupado por la obligación de predicar el He was evangelio. anxious to have the gospel preached. Él estaba On the ansioso de other que hand, tenía the que fellow predicar, traveler, pero también Apostle tenemos Paul, al apóstol Pablo, Barnabas, Barrabás, su which compañero, means son of que consolation, significa hijo de was consolación. not concerned only with the task of preaching, he was concerned No with solamente estaba preocupado por eso, sino también por la persona. Paul, Pablo, for a while at least, looked at por people un tiempo, miraba a as la they gente were. como ellos se Barnabas veían, looked at them as they y, could become. y Barnabás veía a las There's one personas example como of lo que this. ellos podrían llegar a ser. Vamos a There ver un came a ejemplo point de where eso. Paul and Llegó un Barnabas momento que Pablo y Bernabé Had a heated discussion tuvieron una discusión muy acalorada because Barnabas wanted to take porque John Mark, Barnabás quería tomar a Juan with him. Marcos con él, con ellos, whereas the apostle Paul said, mientras que el no, apóstol Pablo decía, no, this kid is worthless. este muchacho es inútil. When we were on a missionary journey, Cuando estábamos nosotros de he went back to misioneros, Jerusalem. él se regresó para Jerusalén. He's good for nothing. Es bueno para nada. Let's read about it. Vamos a leer sobre eso. Acts 15, Hechos 15, verses 36 through 40. 35 hasta Acts 15, verses 36 through 40. 36 hasta el 40. Then after some days, Paul said to Barnabas, Entonces Pablo le dijo a Barnabás, vamos a visitar a nuestros hermanos que hemos dejado en las ciudades donde hemos estado. Vamos a dar un viaje sobre las personas, a visitar a nuestros amigos que hemos tenido antes. Entonces él quería, Pablo no quiere llevárselo, pero Barnabás sí, porque él había salido, se había regresado de ellos y no había ido al trabajo con ellos. No hay nada malo aquí con esto. Entonces continuó diciendo, la discusión fue tan fuerte que ellos se separaron. Barnabás se llevó a Marcos y se fue hacia Chipre, pero entonces Pablo se llevó a Silas y se fueron a visitar a sus hermanos, a visitarlos por la gracia de Dios. Se separaron Pablo y Bernabé. Vamos a ver cómo la hermana White describe este hecho. Aquí vemos que Marcos, muy asustado por el miedo y el desánimo, y preocupado por darle su vida completa a Dios, sin experiencia en cosas duras, Marcos fue afectado por las penas, por las penurias y las circunstancias de que habían vivido. Él había vivido una vida más favorable y ahora esta situación, esa misión misionera, él falló. Él no pasó a ser el buen soldado de Cristo. Él tenía que aprender todavía a soportar la persecución y tenía que hacerlo con un corazón valiente. Pero Marcos fue intimidado por las experiencias duras que estaban ellos viviendo y por eso se regresó a Jerusalén, a casa de su madre. Pero escuchen cuidadosamente.
este desertamiento hizo que Pablo juzgara a Marco desfavorablemente y muy severamente para ese tiempo. Eso fue nuestro gran apóstol Pablo. Pero Barnabás o Bernabé estaba tratando de incluirlo a él aún cuando estuviera con poca experiencia, y no sintió que él estuviera abandonando el programa, sino que él podía ser una persona muy valiosa en el trabajo del Señor. Y después de algunos años, su cuidado que él tuvo a favor de Marco fue claramente pagado, porque el joven llegó a ser una persona que se entregó totalmente al Señor, y en toda situación difícil él pudo hacerlo con fidelidad, con la sabiduría, gracias al cariño y al cuidado que había tenido Bernabé con él en su formación, y lo convirtió en un valioso trabajador. Y Pablo se reconcilió con él. Entonces encontramos que él se hizo las paces con Marco y lo recibió como un compañero de trabajo. Nosotros debemos orar a Dios para que Dios ablande nuestro corazón y que podamos ver a las personas como Él las ve. Que no veamos tanto lo actual, sino el potencial que cada persona tiene. Que no los veamos como ellos son, sino como ellos pueden llegar a ser en el poder de Cristo. Y Dios quiere que hagamos eso con cada uno de nosotros. Quiero terminar con este párrafo de la hermana White. En lugares celestiales, los cristianos son joyas. Ellos van a brillar o deben brillar. Deben de ser limpiados para el brillo de su grandeza. El brillo del cristianismo va a ser semejante al brillo o a la pulencia, al pulido que le den. Y toda persona que sea considerado una joya en el templo de Dios debe haber pasado por ese proceso, el proceso de pulirlo. Sin ese proceso no van a poder reflejar ninguna luz que no sea una simple piedra. Dios ha dicho que somos suyos. Te he comprado. Tú no eres una simple piedra. Si tú pones tu vida en mis manos, yo te voy a pulir. Y el brillo con el cual debes brillar traerá honor a mi nombre. Ven a mis manos y tú serás mi especial tesoro. Y en mi época de la coronación tú serás una joya en mi corona de gozo. ¿No es acaso hermoso este párrafo? ¿Vamos a permitir nosotros ser pulidos por el Maestro? Él sabe lo que está haciendo. ¿Cómo nosotros vemos a las otras personas? ¿Como ellos son? Ásperos, problemáticos. ¿O estamos mirándolos en la potencia que Dios ve en ellos? En el curso de los muchos años he aprendido que lo que tú ves no es siempre lo que tú consigues. Porque cuando nosotros vemos delante de nuestros ojos no es lo que Dios ve. Porque Dios mira el corazón.
Yo le doy gracias a Dios que Él mira el corazón. Miren, si ustedes nos miran como nosotros somos, ninguno de nosotros va a pasar ese examen, porque lo único que tenemos es pecado. Oh, pero Dios, mira, oh, esta es una piedra que no ha sido pulida. Pero si esto se pone en mis manos, oh, va a brillar, y la gloria del brillo del oro va a ser maravilloso. Que el Señor nos permita y nos dé el deseo de ser pulidos, y que el Señor darnos su espíritu para que podamos ver en otros cómo pueden llegar a ser. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por las lecciones que hemos aprendido en esta tarde. Ayúdanos a ponerlas en práctica y ayúdanos a ver el potencial que tiene cada alma, porque si ellos son pulidos, ellos brillarán y tendrán un lugar que nunca puede ser sustituido. Gracias porque has bendecido a nosotros en esta tarde, y que a medida que nosotros nos separamos en diferentes direcciones, manda a tus ángeles para que nos ayude a llegar con seguridad al lugar a donde vamos. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.